Así que vamos a ir prontamente a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer un versículo solamente del Evangelio de Lucas en su capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, ¿verdad? O quizás su teléfono, ¿verdad? Ha descargado la Biblia en su teléfono, ¿verdad? Vamos a leer este versículo. Un versículo, hermano, que nos da aliento y fortaleza de parte del Señor. Amén. Aquí, hermano, lo que siempre la palabra del Señor nos recalca es que nosotros tenemos, hermano, que asegurarnos de que somos parte del pueblo de Dios. Hay una promesa maravillosa, hermano, como muchas que el Señor da, pero son para el pueblo del Señor. Amén. Nosotros queremos esa promesa, ¿verdad? Promesas de bendición, promesas de salvación, promesas de protección, de providencia, de muchas cosas maravillosas, hermano, que el Señor tiene. Sin embargo, hermano, esas promesas son para el pueblo del Señor, para aquellos que son su pueblo. El Señor, hermano, ha dado estas promesas, pero aquel que está apartado, aquel que está alejado, aquel que no es todavía parte del pueblo del Señor, pues lamentablemente no puede gozar de estas promesas. Entonces tenemos nosotros que asegurarnos de que estamos dentro del rebaño del Señor. Amén. Vamos a leer este versículo en Lucas capítulo 12, versículo 32. Amén. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque usted nos permite, Señor, una vez más estar, Señor, aquí, escuchando tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, Espíritu Santo. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar solo tu preciosa voz, Señor. Abrimos nuestro corazón, disponemos, Señor, todos nuestros sentidos, toda nuestra atención, Señor, a tu palabra, porque es digna de ser escuchada, Señor. Y ayúdanos también a ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada vida, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tema se llama, hermanos, no temáis, manada pequeña. Amén. No temáis, manada pequeña. Y hay, hermano, en este mensaje un mensaje de aliento y de fortaleza. Hermano, hemos visto tantas cosas y estamos viendo tantas cosas que no habíamos visto antes, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad?, que no pudimos tener el programa, hicimos un corto video y en ese les compartía, ¿verdad?, lo que un hermano, yo escuchaba, un hermano decía: quizás vayamos a ver cosas más terribles, quizás a la iglesia todavía le toque ver cosas más terribles que no habíamos visto antes, ¿verdad? ¿Y quién de nosotros, hermano, quisiera ver eso? ¿A quién de nosotros, hermano, le place hablar de eso? ¿A quién de nosotros nos gusta hablar de eso? No nos gusta, no nos agrada, hermano, porque la intención, hermano, no es asustar a la gente, sino que estemos preparados, que estemos vigilando, que estemos alerta, hermano, que nuestra vasija esté llena, hermano, y que estemos siempre en comunión con el Señor. Sin embargo, hermano, la promesa, la profecía de la palabra del Señor se cumple. Hermano, todas las cosas que habló nuestro Señor Jesucristo, hermano, y que podemos leer en los evangelios, se están cumpliendo. Cosas, hermano, que nunca habíamos visto, que hasta la misma gente, los mismos científicos, los mismos doctores se sorprenden de las cosas que están pasando. Es algo, hermano, que a muchos, hermano,
quizás todos nosotros, hermano, nos atemorizamos, ¿verdad? Porque a nadie le causa gracia, a nadie le causa risa todo esto que está pasando. Y de alguna manera, hermano, la iglesia del Señor le ha tocado verlo. Quizás, hermano, nosotros pensamos que la iglesia del Señor no lo íbamos a ver, que el Señor vendría, ¿verdad?, sin que nosotros viéramos esto. Sin embargo, hermano, el Señor ha permitido que nosotros veamos parte, porque esto no es, hermano, la gran tribulación. Pero estamos viendo, ¿verdad?, cómo se está acercando eso. Cómo, hermano, la iglesia está a punto de ser arrebatada, hermano, y entonces se desatarán, hermano, los juicios para esta tierra. Es algo, hermano, que nos duele porque tenemos familia que aún no ha venido a Cristo. Porque muchos estamos pidiendo misericordia, hermano, por nuestra familia, por los vecinos, ¿verdad?, por nuestros compañeros del trabajo, por sus conocidos, hermano, que no han venido a los pies de Cristo. Pero sin embargo también, hermano, esto nos debe de ayudar a que nosotros estemos preparados. Y quizás de alguna forma la iglesia del Señor también se ha sentido atemorizada, pero si nosotros, hermano, que por la gracia del Señor, por la pura misericordia del Señor, hermano, tenemos esa bendita presencia del Espíritu Santo, hermano, y a veces eso nos causa temor, hermano. El mundo está aterrorizado. Están, hermano, realmente aterrorizados en una ansiedad, hermano, terrible. No saben qué hacer. La gente no sabe qué hacer, por eso, hermano, corre de aquí para allá y hace todo lo que esté a su alcance, hermano, porque ellos no tienen un refugio, hermano, como el que nosotros, aleluya, por la misericordia de Dios tenemos. En la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en sus promesas. Porque somos el pueblo de Dios para la gloria del Señor y por su misericordia. Si nosotros tenemos temor, hermano, hay gente que realmente está asustada. Y lo más triste, hermano, es pensar de que hay hermanos que han venido a este evangelio, ¿verdad?, que han conocido la palabra del Señor, hermano, y lamentablemente también el temor ha alcanzado de una manera fuerte a aquellos que dicen conocer el evangelio del Señor. Y esto, hermano, es triste, porque nosotros, hermano, tenemos que confiar en las promesas del Señor. El Señor no miente, el Señor es fiel, hermano. Y Él ha prometido, como dice su palabra, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que dice en el Evangelio de Juan, su capítulo 16. El Señor nos advierte, hermano, que de una o de otra forma, hermano, pasaremos aflicciones, pero su promesa es que el Señor siempre va a estar con nosotros, siempre. Nosotros, hermano, esto que está pasando nos preocupa mucho, sin embargo, es algo que nosotros no podemos evitarlo. Aunque nos pusiéramos en ayuno y oración y dijéramos, Señor, que esto se detenga, hermano, el tiempo de Dios ya llegó. El tiempo en que se cumplan las profecías ya está aquí y nadie lo puede evitar. Es el plan de Dios. Es lo que está escrito. No lo podemos evitar y como sea, hermano, sucederá. Como el Señor, hermano, así lo quiera. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pensar y analizar cómo está nuestra vida. No podemos, hermano, preocuparnos más allá de lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Y decir, bueno, es que está pasando esto y cómo es posible y esto, aquello. Pero son cosas, hermano, que no vamos a poder evitar. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios, hermano, por causa de tanto pecado, ¿verdad? Decía una persona, y a mí me sorprendió una persona inconversa, él decía, todo esto está pasando porque ya ha sido mucha ofensa. El Señor
está viendo tanta ofensa? Él decía así. Yo le decía, sí, es así, es por eso. Pero, hermano, en esta mañana yo le quiero compartir esta palabra de fortaleza para el pueblo del Señor. Yo no sé, hermano, qué ha pasado estos meses, hermano, con esto del virus. Quizás usted ha perdido un familiar a causa del virus o a causa de otra enfermedad. Quizás, hermano, ha pasado por otras situaciones. Quizás ha sentido la tribulación, la lucha fuerte en su vida, hermano. Pero hay algo de lo que no puede faltar en nuestra vida, y es la presencia del Señor. No podemos soltarnos de la mano del Señor, hermano. Que esto no haga, hermano, que la iglesia del Señor se enfríe, porque es algo, hermano, bien triste que estamos viendo a nivel general en cuanto a la iglesia, hermano. Nos estamos durmiendo, nos estamos, hermano, acomodando. Hay una gran apatía, hermano, de parte del pueblo del Señor para buscar la presencia del Señor. Que eso no nos pase, hermano, porque dice la palabra, el Señor dijo ahí en el Evangelio de Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que está pasando. Que no nos pase a nosotros, hermano, que el amor, hermano, hacia el Señor y el amor hacia los hermanos, el amor hacia la obra, hermano, ese deseo, ese anhelo por buscar la presencia del Señor no se apague, no se enfríe, hermano. Si usted está sintiendo que eso le está pasando, hermano, clame al Señor y pídale a Él misericordia. Que no le pase eso. Que el Señor, hermano, nos ayude. Y entonces, hermano, en medio del temor, en medio de la aflicción, de lo que usted esté pasando, hermano, no hay nada que sea más grande que el amor y la misericordia del Señor. Si usted ha tenido temor, ha tenido miedo, hermano, porque cuando uno ve las noticias es lo único que infunde en la persona, miedo. Qué aliento, hermano, qué ánimo, qué fortaleza usted va a encontrar al ver las noticias. Ninguno, hermano. Nos dicen que pasó esto, que pura tragedia, hermano. Y la gente a veces por eso se pone más ansiosa, se pone más nerviosa, se pone más, sus nervios, ¿verdad? Se alteran más y no encuentra esperanza porque ve lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos que entender que se nos meta esto en el corazón, hermano, que el Señor va a guardar a su pueblo en medio de la aflicción. El Señor es fiel, iglesia. Y Él lo que Él dice, lo que Él ha dicho en su palabra, Él lo cumplirá. Él lo va a hacer, hermano, a pesar de lo que pasemos, hermano, de lo que ya hayamos pasado en estos meses y quizás no lo deseamos, hermano, pero de lo que quizás en estos días futuros vamos a ver, hermano, el Señor va a tomarnos en sus manos poderosas y va a guardar de nosotros, va a guardar nuestra vida, va a guardar a su pueblo, va a guardar a sus hijos. Tenemos que confiar, hermano, en las promesas del Señor, que nuestra mirada esté en Él, no en lo que está pasando a nuestro alrededor. No, hermano, en esas situaciones, hermano, los cuales, hermano, le quiero decir, no podemos evitar que pasen. Lo que tiene que pasar, lo que está escrito, va a suceder. Así que no pongamos tanta atención, hermano, tanto en nuestra cabeza, hermano, en eso.
Lo tenemos que saber porque estamos en este mundo, hermano, pero nuestra mirada no tiene que estar ahí. Nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe, hermano, así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado su salvación, ha puesto su mirada en nosotros. Ahora, hermano, nosotros también pongamos la mirada en Él y confiemos en sus promesas. Si usted, hermano, le ha dado ansiedad, le ha dado una preocupación, hermano, que ya no es normal, porque nos preocupamos, hermano, y eso es normal, claro que sí, pero llega un punto, hermano, en que el enemigo toma el control y oprime, hermano, a la persona, y esa persona, hermano, empieza a preocuparse más de lo normal, y empieza la ansiedad. Y empieza, hermano, ya esa persona, hermano, ni puede dormir. Va a trabajar, sale a la calle, hermano, pero con un temor, hermano, que sobrecoge sus pensamientos y no tiene paz. Y el Señor dice, hermano, que tengamos paz en Él. Tengamos paz en Él, hermano, que nuestra alma pueda descansar. Hermano y hermana que me está escuchando, si usted o algún familiar, hermano, usted sabe que está en esta condición, hermano, es necesario que nos humillemos delante del Señor, que doblemos nuestras rodillas y le entreguemos eso al Señor. Porque quiero decir, hermano, que aunque nosotros nos atribulemos y nos preocupemos, no podemos cambiar las cosas, no sirve, hermano, y el enemigo está ahí, oprimiendo y oprimiendo, y eso es lo que quiere, hermano, que nosotros nos preocupemos más y que hasta su salud, hermano, se afecte y nuestra mirada ya no esté en el Señor, porque hemos perdido la confianza. Hermano, el Señor tiene el control de todas las cosas. Por más grande, por más grave, por más complicado que esto se ponga, hermano, el Señor no tiene ningún problema. El Señor tiene el control de todas las cosas, hermano, y estamos en sus manos. Estamos en sus manos, hermano. Tenemos que confiar, tenemos que depender de Él en todo momento. Tenemos, hermano, nosotros que confiar siempre en el Señor. Él tiene el control de nuestra vida. Hermano, Él lo ha prometido. Así como nos ha dado su preciosa salvación, hermano, su Espíritu maravilloso, que es uno de los regalos, hermano, más maravillosos que la iglesia de Dios tiene, hermano, también su promesa de estar con nosotros, de su protección, hermano. Si algo llegara, hermano, a pasarle en su vida, es porque el Señor tiene el control y no sucederá nada más allá de lo que Él permita. No podemos decir, es que el Señor, ¿verdad?, se le salieron de control las cosas. No, hermano, jamás, jamás. A nosotros se nos van las cosas. A nosotros se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Y se nos salen de control las cosas, pero al Señor nunca. Nunca. Y nuestras vidas, hermanos, están en las manos de Dios. He visto, hermano, muchos hermanos preocupados, atribulados. Yo sé, hermano, es normal. El miedo, hermano, de contagiarse es algo, hermano, que yo sé, hermano, hay que preocuparnos y hay que cuidarnos, ¿verdad? Muchos quizás ya se pusieron la vacuna, otros no se lo han puesto. Y esa preocupación, hermano, claro, hay que tomar precauciones, ¿verdad? Porque tenemos que ser prudentes, claro que sí. El Señor nos llama a la prudencia, hermano, a ser sensatos, a ser diligentes, hermano. Sin embargo, no podemos nosotros dejar que esto se salga de control en nosotros y decir, es que
entrar en una ansiedad y decir, me voy a contagiar, me voy a morir. Hermano, si es el momento de parte de Dios, que ya nos llame a su presencia, hermano, nada lo va a poder evitar. Quizás sea del virus, quizás sea de otra cosa, hermano. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dice la palabra que Él tiene, hermano, nuestra vida en sus manos y Él sabe cuáles son los días de nuestra vida. Usted sabe cuántos años tiene ahorita, quizás 20, 30, 15 años, 50 o más, yo no sé, hermano, esos son los años que el Señor le ha permitido, hermano, y que no podemos decir, es que yo me he cuidado bien, es que yo he sido he hecho esto para preservar la vida. No, hermano, cuidarse es muy bueno, hermano, pero el dador de la vida, el que preserva nuestra vida es el Señor. Cuando llegue el momento será. Cuando llegue el momento será, hermano. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es estar a cuentas con el Señor. Estar preparados para ese momento. Mire, a veces nos preocupamos más por esto, que si esto, que si pasa el otro, que por qué. Y a veces, hermano, no estamos preparados para ese momento. No nos preocupamos por nuestra vida espiritual, por el estado en que está nuestra alma. No nos preocupamos por eso. Deje, hermano, las cosas que sucedan y que tengan que suceder en las manos de Dios. Es el tiempo de pedir misericordia, es el tiempo de doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor perdón por todo lo que le hemos ofendido, hermano. Y si estamos, hermanos, en enemistad con alguien, eso sí, hermano, es urgente arreglarlo. Si hay algo en nuestra vida que el Señor nos redarguye, que tenemos que arreglarlo, eso sí, hermano, merece toda nuestra atención. Eso sí, porque eso sí, hermano, lo podemos cambiar nosotros. Lo demás, hermano, que pase, que va a pasar, no lo podemos cambiar. Ha llegado el tiempo de Dios. Ha llegado, hermano, que se cumpla el tiempo del Señor, lo que el Señor ha dicho en su palabra. Refugiémonos en Él. Si tenemos que llorar, llore en la presencia del Señor. Si tenemos algo que nos preocupa, digámosle en oración, hermano. Él está presto para escuchar nuestras oraciones. Si sentimos que ya no podemos más, que el miedo nos abraza, hermano, que, hermano, el Señor nos hace libres para la gloria del Señor, porque hay poder en el nombre de Jesús para cualquier hermano que tenga ansiedad, que tenga preocupación, que se sienta atribulado. Hay poder en el nombre de Jesús para que esa persona pueda ser libre. Es que el enemigo, hermano, toma ventaja. Y ha tomado ventaja de esta situación para atribular la mente. Y si no estamos, hermano, conectados con el Señor, si no estamos en comunión con el Señor, entonces el enemigo va a tomar ventaja. Y eso, hermano, hace que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor. Y el Señor, hermano, es digno de que nosotros lo veamos a Él, y es digno de que confiemos en sus promesas. Y en el capítulo 12, donde leímos, hermano, desde el versículo 22, el Señor habla acerca del afán y la ansiedad. Porque ha sido un problema del ser humano desde siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Voy a tener o no voy a tener? ¿Me va a faltar o no me va a faltar? ¿Qué me va a pasar? Le digo que nosotros
claro que nos vamos a preocupar, pero cuando habla del afán y de la ansiedad, hermano, es ya llevar al extremo la preocupación. ¿Y sabe qué es lo más, vamos a decir, hermano, lo más fuerte o en lo que estamos mal? Es que cuando entramos en esa etapa ya de llegar a un afán, a una ansiedad, nosotros estamos demostrando que no confiamos en las promesas del Señor. Estamos diciendo, Señor, lo que tú dices no es cierto. Lo que tú prometiste, Señor, no es cierto. Lo estamos diciendo con nuestro afán y nuestra ansiedad. Estamos diciendo, Señor, no eres fiel y no vas a hacerlo. Cuando entramos en el afán y la ansiedad, eso es lo que está pasando. Confiemos en las promesas del Señor, iglesia. Y el Señor, hermano, da las promesas, hermano, de que el Señor nos dará lo que nosotros necesitamos. Y en el versículo 32 les dice a ellos, no temáis, manada pequeña, no tengas miedo. No tengas miedo, le dice. Manada pequeña, hablando de una pequeña manada, ¿verdad? De un pequeño rebaño, de aquellos que pocos que lamentablemente han decidido venir al camino del Señor. Les dice, no tengan miedo, ustedes son mis ovejas. Aunque son pocos, ustedes son mis ovejas, dice el Señor. Dice, y al Padre le ha placido daros el reino. Si quizás, hermano, son pocas las ovejas del Señor, la pregunta es, hermano, si nosotros somos parte de esa manada. Porque aquel que esté ya en el redil del Señor, hermano, estamos seguros. Si estamos fuera del redil, hermano, imagínense los peligros que la ovejita puede tener fuera del redil. Claro que sí. La gente se asusta, hermano, y es normal. Porque no tienen la luz de Cristo en sus vidas, porque no pueden tener la promesa del Señor, hermano, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Es normal que ellos vivan en un pánico, pero la iglesia de Dios no es posible, no puede ser así. Y no es la voluntad de Dios, hermano, que la iglesia del Señor viva de esa manera. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor no lo quiere de esa forma. No es su voluntad. Y nos manda y nos dice, no tengas miedo, no temas, manada pequeña. Hermano, nosotros somos parte de la manada del Señor. O aún, hermano, por nuestra rebeldía o por nuestra desobediencia hemos o estamos fuera del redil del Señor. Porque entonces sí hay que preocuparnos. Pero si tú, iglesia, sabes que estás dentro del redil del Señor. Y es hermoso, hermano, las promesas que Dios tiene para nosotros. Es maravilloso, hermano, saber que el Señor está con nosotros. Pero tenemos que ser de su redil. Y dice la palabra del Señor hablando de la manada pequeña, ¿verdad? De las ovejas. En el libro de los Salmos, ¿verdad? El Salmo que es más conocido, el Salmo 23, hermano. Los niños se lo saben de memoria, no lo sabemos de memoria. Lo decimos. Pero tiene una gran verdad, hermano. Y cuando el salmista, ¿verdad? El salmista David, antes de ser rey, usted sabe, él era pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas de su padre y él, hermano, era experto cuidando las ovejas.
llevaba su onda, ¿verdad? Con piedras para defenderlas, llevaba su vara, llevaba su cayado. Él sabía, hermano, a dónde llevar las ovejas para alimentarlas. Él sabía a qué aguas tenía que llevarlas para que ellas tomaran agua. Él sabía cómo él tenía que cuidarlas, cada cuánto tenía que quitarles la lana, cómo llevar, ¿verdad? Toda aquella manada por los pastos y a qué montaña o a qué lugar tenía que llevarlas a pastorearlas. Él era un experto en eso. Y él usaba ahí su vara y su cayado. Y en una de esas ocasiones, hermano, llegó la inspiración del Espíritu Santo y él empieza a escribir el Salmo 23, que tiene, hermano, por título en mi Biblia, Jehová es mi pastor. El salmista, hermano, viendo en ese momento, imagínese, pastoreando él sus ovejas, y él dice, así como yo soy pastor de esas ovejas, el Señor es mi pastor. Y empieza a describir, hermano, el cuidado que el pastor tiene sobre las ovejas. El pastor, hermano, hacia las ovejas les da dirección, le da protección y le da alimentación. Las tres cosas, hermano, que nosotros necesitamos y que el Señor, hermano, si Él es nuestro pastor, Él nos los da. Y empieza a decir el salmista, Jehová es mi pastor, dice el primer versículo, nada me faltará. Es una promesa del Señor. Lo tengo todo con el Señor. No me falta nada. Y aquí no estamos hablando de que materialmente lo vamos a tener todo. Vamos a tener carro, vamos a tener casa, vamos a tener lujo, vamos a tener dinero, vamos a tener cuentas bancarias. Y aquí, no, hermano, no está hablando de eso. Hay cosas de esas, hermano, que a nosotros no nos hacen falta. No las necesitamos, hermano. El Señor nos dará lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que el alma necesita? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Dirección, protección y alimento. Y es lo que el Señor nos da. Su providencia, su dirección y su protección. Lo que verdaderamente, hermano, nos haga falta. Lo que nos haga falta, Él nos los va a dar. Si algo, hermano, más allá de lo que quizás nosotros ni necesitamos, hermano, que muchas veces se afana uno, ¿verdad? Y decir, es que quiero esto y quiero más y quiero más. A veces, hermano, no lo necesitamos. Pero el Señor siempre nos dará lo que verdaderamente nos hace falta. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que no debiéramos tener y que han sido, hermano, caprichos nuestros. No nos hacen falta. El Señor sabe, en otra parte de la Biblia, Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, de lo que realmente necesitamos. Y si Él es nuestro pastor, no nos va a faltar nada. La pregunta es, hermano, si es el Señor quien pastorea nuestra vida, o nosotros mismos hemos tomado las riendas de nuestra vida y hemos hecho de nuestra vida lo que queremos y vamos hacia donde queremos y hacemos lo que queremos y tomamos lo que queremos y adquirimos lo que queremos y hacemos lo que queremos. Lo que yo quiero. Nadie me manda. Nadie me dice qué hacer, nadie me gobierna. Porque no nos gusta someternos bajo la autoridad de Dios. Porque no nos gusta lo que Él nos pide. Porque no nos gusta obedecerle. Porque no queremos que Él nos dirija.
Entonces, hermano, ¿por qué a veces nos quejamos y decimos, pero Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Hermano, si nosotros mismos tenemos la respuesta, porque el Señor no gobierna nuestra vida. Porque hemos decidido caminar en rebeldía. Caminar, hermano, lejos de nuestro pastor. Lejos de la voluntad de Dios. Y el Señor nos dice, es por aquí. Y nosotros, no, Señor, es por allá. Y el Señor nos dice, tienes que hacer esto. Y nosotros decimos, no, Señor, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y el Señor nos da lo que necesitamos. Y decimos, Señor, yo quiero más. Yo quiero otras cosas. Y entonces, ¿por qué le preguntamos a Dios por qué nos pasan las cosas? Si nosotros mismos hemos decidido caminar lejos de Él y hermano, nos hemos salido del redil, nos hemos apartado de su rebaño y hemos andado como queremos. Entonces, hermano, no esperemos que las promesas del Señor se cumplan en nosotros. Es así, hermano. Es así. El Señor es fiel. Claro, Él es fiel. Pero nosotros a veces no lo somos. Entonces, para decir, nada me faltará, Señor, todo lo tengo contigo, es porque verdaderamente caminamos con Él. Y porque verdaderamente Él me pastorea. Hermano, Él es su pastor. Él es mi pastor, de verdad, hermano. Él lleva mi vida, Él me guía, Él me dirige, de verdad. Oh, yo hago lo que yo quiero. De verdad me estoy sometiendo a su voluntad y sigo su dirección. ¿Me dejo guardar por Él? ¿O estoy haciendo mi voluntad? Porque de eso, hermano, depende todas las promesas que vienen en los siguientes versículos. Si a veces nosotros no sentimos que las promesas del Señor se cumplen, que el Señor no nos lleva por aguas quietas, yo no siento que Él me pastorea, yo no siento que el Señor me lleva por pastos verdes, yo no siento esa fortaleza a mi alma, pues entonces, hermano, quizás no sea Él el que nos pastorea. Estamos llevando nosotros mismos nuestra vida como queremos. Y el salmista estaba, hermano, diciendo esa verdad en su vida, no solamente por escribirla, sino que verdaderamente el Señor pastoreaba su vida. Y él vio reflejada su vida en esas ovejas y él vio reflejada, hermano, la dirección, la protección, hermano, de parte de Dios en su vida de él hacia esas ovejas. Por eso lo escribió. Nosotros, hermano, pudiéramos así con toda certeza y seguridad: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, porque Él es mi pastor, porque Él me lleva, porque Él me guía, porque Él me toma de su mano, porque yo lo sigo a Él, porque yo lo estoy obedeciendo a Él. Esa respuesta, hermano, cada uno de nosotros lo tenemos. Y mire, de ahí en adelante, ¿verdad? Ya empiezan las bendiciones de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me lleva por pastos delicados para hacerme descansar, por verdes praderas para poder alimentarme. Ahí donde el Señor nos lleve. A veces nosotros, hermano, en nuestra rebeldía, ¿verdad? Andamos buscando otros pastos porque a veces ya nos cansamos. ¿Cuántos hermanos se han cansado de los pastos verdes del Señor? Pero Él sabe a dónde lleva sus ovejas y nos alimenta.
Él nos alimenta, hermano, dice, en los buenos pastizales. Nos da los mejores alimentos, el mejor alimento. Quizás, hermano, usted y yo podamos ver otros lugares donde pueda saciarse nuestra alma, pero jamás quedará saciada. En el libro del Evangelio de Juan, en su capítulo 6, en el versículo 48, el Señor dice: yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida, hermano, que descendió del cielo para alimentar nuestra alma, la palabra de Dios. No hay mejor alimento para nuestra alma que la palabra de Dios. Hermano, ¿de qué nos estamos alimentando nosotros? ¿De qué nos estamos alimentando? A veces leemos libros, hermano, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Libros que traen filosofías de hombres, filosofías huecas, y no dan, hermano, satisfacción al alma. Nuestro mejor alimento, el pan de vida, la palabra de Dios. Dice el verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Mira, hermano, la palabra de Dios es vida para nosotros. Y dice el capítulo 7, ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37, dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso el Salmo, hermano, en el versículo 2, Salmo 23, dice que junto a aguas de reposo, junto a aguas quietas, dice, para calmar nuestra sed, nos lleva a esas aguas. Y Él es esa agua. Cuando estamos en su presencia, hermano, cuando la persona tiene sed y ha probado de todo, como la mujer samaritana, y el Señor le dice: el que tome esa agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener más sed, sino que serán como ríos de agua viva. Esa es la promesa del Señor, que no habrá para nosotros, hermanos, satisfacción a nuestra alma, sino solo en la presencia de Dios, hermanos, y quedaremos satisfechos por los pastos, por las aguas, a donde Él nos lleve. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Él nos da nuevas fuerzas, iglesia, y ha salvado nuestra alma. Ha dado, hermano, la fuerza a nuestra alma que antes no teníamos cuando vivíamos lejos del Señor. Y Él ahora lo ha hecho posible a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Con su preciosa sangre, hermano, Él ha pagado el precio. Y le ha dado, hermano, confortamiento a nuestra alma cuando estaba perdida en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos lejos de Él. Antes nuestra alma vivía atribulada, cansada, hermano, de tanta cosa que habíamos pasado y que habíamos probado, y nunca nada sació nuestra alma. Pregúntele, hermano, a un artista de rock, pregúntele a alguien que está en las drogas, pregúntele a alguien que vive en el alcohol, pregúntele, hermano, al hombre más millonario de este mundo si su dinero le ha dado satisfacción a su alma, si el alcohol, si las drogas le ha dado satisfacción a su alma, y esa persona le dirá: no,
sigo sintiendo el mismo vacío. No importa cuánta droga, no importa cuánto alcohol, cuánto dinero yo pueda tener en la bolsa, me sigo sintiendo vacío. Y nosotros, hermano, hemos encontrado, hermano, aquella salvación tan grande, hermano, aquella misericordia, aleluya. Aleluya, su presencia, hermano, satisface nuestra alma y podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, gracias porque has venido a nuestra alma y nos sentimos completos, nos sentimos agradecidos. Hay un gozo, hay una paz profunda dentro de nosotros, sentimos esos ríos de agua viva fluyendo en nosotros, algo que nada en este mundo, hermano, pudo habernos dado, ni el dinero, ni la fama, ni los amigos, nada en este mundo, amigo y amiga que me escuchas, puede satisfacer tu alma. Porque el ser humano puede tratar todo lo que quiera, puede ir aquí, puede ir allá, puede visitar los países que quiera, puede hacer lo que quiera en esta vida, puede caminar por este mundo buscando, deleitando su carne, pero jamás quedará saciado. Siempre habrá ese vacío en el corazón. Hermano, hasta que el Señor nos sacie nuestra alma, hasta que el Señor no lo llene, jamás quedaremos satisfechos. Y buscaremos aquí, y buscaremos allá, y buscaremos en la gente, y buscaremos en lo material, y nunca quedaremos satisfechos hasta que vengamos, hermanos, a la fuente inagotable que puede, hermanos, llenar nuestra alma. Porque si usted se siente vacío, porque, hermano, si uno siente ese gran hueco en el alma, hermano, nadie puede llenar ese lugar. Nada ni nadie. No importa, hermano, cuánto tengamos, no importa cuánta gente esté a su alrededor apoyándole, diciéndole. No habrá satisfacción para su alma hasta que usted le dé lugar a Cristo. Hasta que le demos ese lugar al Espíritu Santo. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él. Confortas mi alma, dice la palabra de Dios. Y con Él, hermano, y con su presencia, todas aquellas necesidades que el alma necesita. Lo que necesita el hombre. Por eso dice el salmista: nada me falta. Quizás materialmente no lo tengo todo, quizás no tengo una casa propia, quizás no tengo el último modelo de carro, quizás no tengo tanto dinero en el banco, quizás ni una cuenta bancaria tenga, quizás no tenga tantos amigos, pero con el Señor nada me falta. No me hace falta nada. Con el Señor lo tenemos todo, iglesia. ¿Cuándo podremos entenderlo y comprenderlo? ¿Cuándo entrará eso en nuestro corazón, hermano? ¿Cuándo dejaremos de buscar? Si con Cristo lo tenemos todo, iglesia. Todo lo que su alma necesita, todo lo que, hermano, clama en el corazón del hombre está en la presencia del Señor. No importa si en este mundo tenemos escasez de algo, no importa, en el Señor lo tenemos todo verdaderamente. Tenemos su dirección, tenemos su protección y tenemos su alimento. Tenemos su alimento cuando Él nos lleva a esos pastos y a esas aguas de reposo. Nada nos falta, iglesia. Dice que Él nos conforta nuestra alma y nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos guiará por la justicia. Él nunca jamás nos llevará por caminos torcidos. Si estamos en camino torcido, hermano, entonces Él no nos está pastoreando, porque Él así es. Él es justo. Él es recto. Si a veces, hermano, se nos han torcido los pasos, si hemos cometido cosas que
no han sido justas delante del Señor, es porque entonces decidimos hacer nuestra voluntad y no hemos dejado que Él nos guíe. Él nos guía. A veces no sabemos qué hacer y en este tiempo, hermano, muchos podemos decir, ¿y ahora qué? Él nos guiará. Él nos guiará. Y lo vimos, hermano, hace 2 semanas en el tema otro consolador. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Señor es nuestro pastor y Él, hermano, nos lleva por caminos rectos para dar honor a su precioso nombre. Nos llevará siempre, hermanos, por el mejor camino. Confiemos en Él. Como dice el libro de Proverbios, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Nosotros, hermanos, nos equivocamos. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Por qué? Porque a veces no pedimos dirección del Señor y a veces, hermano, mire, a veces pedimos dirección del Señor, pero dentro de nuestro corazón hemos decidido no obedecerle. Entonces, ¿para qué pedimos su dirección? A veces le decimos, Señor, dirígeme, guíame, ¿qué voy a hacer? Y cuando el Señor nos dice, esto es lo que tienes que hacer, este es el camino que debes de seguir, y lo vemos y decimos, no, mejor no. No, Señor, no. Yo voy a ir por aquí. Entonces, ¿para qué le pedimos que nos guíe si no estamos dispuestos a seguirle? Muchas veces el Señor lo ha hecho. Nos ha mostrado el camino porque esa es su promesa. Te mostraré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo. Pero a veces cuando lo vemos decimos, no, mejor, ¿verdad? Y tomamos veredas torcidas. Entonces, ¿para qué pedimos su dirección? Y en el momento, hermano, que agarramos esos senderos torcidos, el Señor ya no nos está pastoreando. Él nos lleva por sendas de rectitud, iglesia. Y el versículo 4, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque andemos, hermano, por la oscuridad más densa, por los valles más oscuros, por los lugares más peligrosos, hermano, en este momento, hoy en este día, la iglesia está pasando por un valle oscuro. Literalmente. Y no solo la iglesia, el mundo entero está pasando por valle de sombra de muerte. En un momento en el que quizás vemos que se acaba la vida. Y donde sea que volteemos solo hay muerte, destrucción, tristeza. Y esa palabra, aunque, no importa. Aunque pase por esa tormenta, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, aunque todo lo vea oscuro, Señor, y parece que no haya luz, aunque esté pasando por ese camino oscuro, aunque pase por esto y aunque pase por el otro, no temeré mal. La iglesia del Señor está pasando por el desierto. Nos ha tocado vivir esto, iglesia. Aunque no quiéramos, ¿verdad? ¿Quién desea pasar por esto? Pero la iglesia le ha tocado. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un ser querido? ¿Cuántos de nosotros, hermano, quizás nosotros mismos o algún familiar, hermano, hemos tenido un ser querido en el hospital, grave, a punto de morir? ¿Cuántos de nosotros, hermano, quizás si nos dio o no nos dio el virus, hermano, algunos quizás les dio de una manera leve, podemos decir algo
que no fue tan grave, pero a algunos les dio grave. Y nuestra confianza tiene que ser: no temeré mal alguno, ningún mal, hermano, que pueda venir a nuestra vida, ningún mal que el enemigo mismo quiera, hermano, porque mire, si fuera por el enemigo, hermano, no, nosotros ya estuviéramos acabados, destrozados. Y lo que el enemigo quiere, hermano, es que nuestra fe disminuya y que, hermano, nuestra mirada la quitemos del Señor, hermano, que desconfiemos del Señor y que nos apartemos del Señor. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Y en cuántos, hermanos, lo ha logrado? Pero tenemos que tener nuestra promesa, nuestra confianza en la promesa del Señor y decir: no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. Es una seguridad que tenía el salmista. Es una seguridad sin pensar, bueno, pues quién sabe si el Señor va a estar conmigo, yo no sé. A lo mejor sí va a estar, a lo mejor no. No, hermano. No debe ser así. Esta promesa es para la iglesia, para el pueblo del Señor, para aquel que ha decidido, que el Señor ha pedido del Señor que lo pastoree. Señor, yo deseo, anhelo que tú seas mi pastor. Está bien, dice el Señor. Tenemos que tener esa seguridad que si el día de mañana, iglesia, el Señor no viene por nosotros, Señor, el día de mañana yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que tú vas a estar conmigo. Y si el día de pasado mañana, Señor, tú no vienes, Señor, me presta la vida, yo no sé qué me va a pasar pasado mañana, pero yo sé que usted va a estar allí conmigo también. Yo no sé qué voy a atravesar, qué valle de sombra de muerte voy a atravesar, Señor, pero yo sé que vas a estar ahí. Estoy segura. Porque, hermano, nosotros fallamos, el mundo falla y todo el mundo falla, hermano, pero el Señor jamás falla, el Señor jamás nos falta. Jamás. Si Él ha prometido estar con nosotros, va a estar con nosotros. Tenemos que tener esa seguridad. Tú vas a estar conmigo. Y mire, ¿sabe cuál es la evidencia para la oveja que el pastor esté con ella? Su vara y su cayado. Aunque decimos, bueno, hay la vara y el cayado, ¿verdad? Porque la vara, hermano, era para darle golpecitos a la oveja si se quería desviar del camino. O si andaba por ahí comiendo pastos que no debía de comer o un alimento que no debía de comer. O si de repente, hermano, se peleaba con otro borreguito. Para eso usaba la vara el pastor. O lo usan, ¿verdad? Mis hermanos que quizás tienen sus ovejitas. Para eso lo ocupan, para darle, ¿verdad? Uno y que entienda la oveja que eso no se hace. Quizás a veces, hermano, lo podamos ver de una manera y decir, Señor, pero ¿cómo? Pero la vara y el cayado para la oveja significa que verdaderamente el pastor iba con ellas. Esa era la evidencia. O sea que, hermano, si a veces sentimos la corrección del Señor, hermano, no es para que nos enojemos, es para que veamos que verdaderamente el Señor está con nosotros. De verdad, Señor, me estás pastoreando porque tienes razón, no debí de haber hecho eso, Señor. Esa es la evidencia. Y el cayado, hermano, era aquel bastón, ¿verdad? Como en forma de gancho, que lo ocupa el pastor para jalar a la ovejita, ¿verdad? Si se quería desviar o quizás caían en los barrancos, hermano, y con ese, ¿verdad?
la alcanzaban. Es la protección del Señor, hermano. Mire cómo la vara y el cayado significan la guianza y la protección del Señor. Y aunque a veces la ovejita no quiera, ¿verdad? Porque le digo, hermano, a veces nosotros pensamos que hay cosas que debemos hacer o que podemos hacer o que son mejores, hermano, pero el pastor sabe que no es así. Por eso ocupa su vara y su cayado. Y el salmista dice, mire, cuando ve la vara y el cayado, dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. No es, hermano, para que la ovejita se enoje, no. Dice el salmista, cuando yo veo tu vara y tu cayado, me inspira confianza. Me inspira seguridad, porque estás allí, Señor. Porque yo sé que me equivoco, pero cuando tú me guías, Señor, me regresas al camino. Cuando yo quiero hacer algo, me regresas al camino, Señor. Es maravilloso, hermano, que la vara y el cayado, ¿verdad?, me protejan, me conforten y me den confianza. Nos den ese cuidado del pastor, hermano, para detenernos de hacer algo malo. Es maravilloso, hermano, cómo la palabra del Señor lo presenta. El Señor es perfecto en todo lo que hace. Dejémonos pastorear por Él. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice el salmista, preparas una mesa delante de mí en presencia de aquellos que angustian mi alma, de aquellos mis adversarios. Yo no sé, hermano, qué es lo que le aflige. Quizás usted a veces se sienta atacado por ser hijo de Dios. Pero el Señor, hermano, siempre mandará todo aquello que usted le necesita, aquella bendición que usted necesita. Y la gente lo verá. Y dirán, bueno, ese hermano, esa hermana se goza. El Señor lo bendice. Y ellos lo verán, hermano, y querrán lo que usted tiene. Y verán que mayor es el que vive en nosotros que aquel que está en el mundo. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hace algunos programas, ¿verdad?, el Señor nos hablaba acerca de las vasijas llenas. Y decía la palabra, hermano, acerca del aceite, que tenemos, hermano, que estar llenos de ese aceite, que es tipo del Espíritu Santo. El Señor nos llena, hermano, nos va llenando de su presencia y su Espíritu Santo va con nosotros. Él no nos deja solos, como vimos en ese tema, el Señor nos hablaba del otro Consolador. Tenemos, hermano, que nuestra copa que esté rebosando, iglesia. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, está hasta rebosar su presencia, amada iglesia. Esa es una de las evidencias que vemos si el Señor nos está pastoreando, que nuestra copa rebose de su presencia. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Había una seguridad en el salmista y dice, ciertamente, de verdad, es verdad. No es una mentira, es una promesa del Señor, hermano. A veces nosotros, como nos decía también ayer la palabra, a veces nosotros, hermano, en lugar de buscar al Señor primeramente, estamos buscando, hermano, las bendiciones espirituales. Estamos afanándonos y afanándonos y afanándonos, buscando tesoros en la tierra, hermano. Y la promesa del Señor es que todo aquello será añadido. Y en este versículo dice
que esas bendiciones nos seguirán. Imagínese, hermano, cuando el Señor pastorea nuestra vida de verdad y voltear atrás, hermano, y que nos vengan siguiendo el bien y la misericordia. Es maravilloso, hermanos, cómo la palabra de Dios es fiel y se cumple en nuestras vidas. Y eso, hermano, lo vemos no materialmente, hermano, no solamente materialmente, sino en las bendiciones espirituales que el Señor nos quiere dar, en esa paz, hermano, que empieza a sentir nuestra alma. El bien y la misericordia nos van a seguir. No es que nosotros andemos tras de ellas, ¿verdad?, sin buscar la presencia de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, nuestra vida está en la mano de Dios y no sabemos, hermano, en qué momento el Señor nos llame a su presencia. Pero hasta ese día, hasta ese último momento de vida, hasta ese último momento, el bien y la misericordia nos van a seguir. Si el Señor pastorea nuestras vidas. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, en la presencia del Señor. Mi morada será donde el Señor more. Y es maravilloso, hermano, ver las promesas del Señor. Y el tiempo, hermano, ha transcurrido, pero por último, yo le invito, hermano, a que usted en su casa lea allí en el Evangelio de Juan, donde estábamos leyendo, en el capítulo 10 nos habla, hermano, de que el Señor es el buen pastor. Dice en el versículo 7, Jesús es el buen pastor. Y en el versículo 11 nos dice que Él es el buen pastor y que Él da su vida por sus ovejas. Él dio su vida por nosotros. Dice, versículo 4 nos dice que Él va delante de nosotros. Nos guía. Versículo 14 nos dice que Él nos conoce y que nosotros también le conocemos, escuchamos su voz y le seguimos. Dice versículo 27 que escuchamos su voz y lo seguimos. Versículo 16 dice que Él venía por las ovejas de Israel, pero ahí dice que Él dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también vengo por ellas. Dice en ese versículo que iba a ser un solo rebaño. Es maravilloso. Y el versículo 28 dice, aquí viene la promesa del Señor, hermano. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es hermoso, hermano, imagínese. Estar en las manos de Dios y que Él diga, nadie te va a arrebatar de mis manos, no te preocupes. Puede estar pasando tanta cosa alrededor, pero estás en mis manos. Y aunque el enemigo quiera, hermano, jalarnos y jalarnos y jalarnos, nada podrá arrebatarnos de sus manos. Confiemos en las promesas del Señor. Nada nos arrebatará. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Él nos da vida eterna. La vida del cristiano no termina aquí. Si de esta vida pasara, ¿verdad? Muriera de esta vida, hermano, ahí no se acaba todo. No podemos decir, ya se acabó. No, hermano, dio un paso a la eternidad, porque no perecerán jamás. Recuerde esta promesa, hermano. Salmo 23, versículo 1. El Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada, iglesia. Nada te hará falta, porque el Señor es tu pastor. Amén. Así que, hermano, le damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Amén.
Toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, por su palabra. Si usted tuvo una petición de oración, amén, vamos a estar orando por las peticiones, amén, en esta hora. Y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y si hay algún amigo, alguna amiga que quiera recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, haga esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para comprar el precio de mi salvación, para redimir mi alma, para confortar mi alma, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, te los confieso en esta hora y me arrepiento de todos ellos. Lávame con tu sangre preciosa, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme, Señor, como uno de tus hijos, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra y que mi vida desde ahora pueda ser pastoreada por ti, dirigida por ti, protegida por ti, alimentada por ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.